Paz y gracia sea para todos, y nuevamente tenemos esta oportunidad de conectarnos y estar juntos. Como lo venimos siempre estableciendo, este es día jueves, donde nuestra convocatoria es un día de ayuno y oración. Realmente que más que nunca este es un tiempo para ayunar y orar por muchas cosas. Hay veces no tenemos que solamente enfocarnos o mirar hacia nuestro interés, lo que nos atañe o nos interesa o lo que llegó a nuestro oído, sino realmente orar por nuestra nación y por nuestro país. Hay muchas cosas que van tomando lugar y que realmente son necesarias que estemos orando. Tal vez lo que hoy vamos escuchando, que es muy común utilizar la palabra cuarentena, y esto va a llevar un lapso de tiempo, un tiempo que realmente en mi interior siempre percibía que iba a ser más corto o más limitado. Pero debido a toda la situación social y los resultados que se están viendo, las autoridades van tomando decisiones día a día y esto se ha extendido. Pero tenemos la posibilidad a través de las redes. Yo estaba recién escuchando una conferencia entre unos pastores y hablaban si esto modificaría. Por ahí modifica algunas acciones o algunos tratos que podamos tener, pero ellos hablaban si esto iba a modificar la vida congregacional de la iglesia. Yo creo que paulatinamente vamos a ir tomando y llegando a lo que llamamos la normalidad de lo que ya vivíamos. Realmente vemos muchos se pueden conectar, pero no queremos que solamente ustedes se conecten, sino que puedan enviarle o retuitear a otros de que puedan conectarse y ser partícipe de este momento de compartir la palabra. Iba a llamarlo reunión, pero en realidad estoy sentado y bueno, y estamos reunidos sí a través de las redes y a través de nuestro espíritu. Pero poder sentarnos, lo que siempre hablamos, de compartir la palabra. Hace poco estuve en un momento donde eran personas cristianos y cada uno decía una opinión. Y muchas veces escucho que lo que se vierte son opiniones. Una cosa es la sociedad que dé opiniones y opinan de la situación presente. Pero cuando nosotros nos sentamos y compartimos, no, usted no se sienta a que yo le dé una opinión. Yo abro las escrituras y hablamos sobre la palabra y sobre los principios de las escrituras, no acerca de una opinión. Cuando yo opino, voy a opinar y voy a traer a deducción mi razonamiento o mi intelecto, mi pensamiento frente a una situación. Otra cosa es que Dios dice eso y que las escrituras ya nos hablan referente a esas cosas. Así es que nosotros a veces estamos como muy propenso o muy acostumbrado a conectarnos a lo almático. Fíjese que hoy en día se utiliza más que nunca la palabra protocolo. Ya nosotros la venimos utilizando y venimos hablando, pero es interesante que esto no sea contaminado o no sea ensamblado a la corriente de este mundo. Cuando nosotros hablamos de protocolo, también estamos hablando de los órdenes divinos y los principios establecidos por Dios, en los cuales la palabra nos instruye. Cuando yo pensaba, porque siempre cuando voy a establecer una palabra, mi cabeza trabaja cómo puedo traerle ejemplo o comentario a mis hermanos que me están escuchando con respecto a estas cosas. El otro día queríamos mostrar de cómo en la atmósfera y cómo todo cambia cuando un astronauta está
allí que ha pasado la estratosfera y donde ya no hay el peso de la gravedad, donde la manera hasta aún de la persona de dormir o sentarse cambia por completo. Yo estoy sentado en una silla de madera, pero tiene colchones, tiene almohadones, tiene cosas que le dan para que ese peso de mi cuerpo, que está un poco excedido, estamos queriendo controlarnos con este coronavirus, pero ese peso logre tener acondicionado comodidad. Pero cuando uno estaba, y mostrábamos cómo con una colchoneta de dormir duerme ese astronauta y aún en una posición vertical, y siempre tratamos de que a través de cosas explicativas poderte traer revelaciones y los principios. Cuando un médico asiste y va a visitar a un paciente, no te dice, bueno, a mí me gustaría, bueno, yo deseo, es lo que me parece. No, el médico dice, mira, usted está enfermo, usted necesita guardar cama, usted va a tener que hacer esto. No te pregunta si te gusta, no te gusta, si era lo que usted quería. El médico viene y te da esas instrucciones de cómo debe conducirse. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, no es para ver, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, no. Estamos abriendo los principios. El otro día realmente me sigue impactando cómo los hombres de Israel fueron a buscar al profeta y le dicen, decinos lo que Dios te diga, no nos guardes nada, para ver cómo debemos conducirnos por el camino que debemos ir. Y les dijo, quédense en esta ciudad, Dios los va a guardar, los va a proteger, les va a mostrar su favor, no vayan a Egipto, no desciendan a Egipto, no traten de meterse en Egipto y creer que van a escapar de esto, porque eso va a ser un error. Eso es lo que no debían hacer, eso hicieron. Pero a mí me impacta decir, ¿cómo vinieron a escuchar? También me impacta lo que habíamos hablado las otras veces con respecto a los discípulos que iban camino a Emaús. Si Dios le había dicho que se queden en Jerusalén, y donde toda su comprensión estaba afectada. Y ellos decían, no sabés lo que pasó. Todo lo que tenían en la mente para compartirle al propio Jesús eran los acontecimientos naturales, pero ellos mismos iban a un rumbo completamente diferente al que debían ir. Sí, por favor, en estos días, que usted tiene todo el tiempo necesario, no hay excusa, conéctese más al Espíritu Santo y su Espíritu al Espíritu del Señor y a la palabra. Haga la conexión correcta. No se quede. Comencé esto hablando sobre cuando uno da opiniones. Hace unos meses atrás, una líder me dice, pastor, ¿usted le aconsejó esto a una persona? Yo le dije, mira, hay veces se me acercan tan pronto y son minutos que yo no conozco todo el contexto de la situación. Simplemente di una opinión. Y como pastor, y mi opinión estaba bien equivocada. Son opiniones. Otra cosa es cuando vamos a las Escrituras y empezamos a descubrir, gracias a Dios que en nuestra conexión apostólica hemos empezado a descubrir cómo son los principios y cómo estos principios operan y trabajan para nosotros. En estos días, mire, ayer recibí un mensaje que realmente afirma lo que ya hablé las otras semanas, de cómo cuando nosotros enseñamos los principios de economía, hoy están operando. Vemos la mano del Señor, de que en el gran número que somos de participantes de nuestra congregación, en el día de ayer se me incorporó otra necesidad, pero no hemos superado más de las 3. Y la hermana está re gozosa, dice que tiene más mercadería de antes que cuando su marido podía trabajar. Y esto es para darle gloria y gratitud al Señor. Realmente es gozoso de que esto es el amparo del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios, estamos bajo esa sombra, bajo ese amparo, bajo esa cobertura. Tengo el mensaje de una persona, no lo quiero nombrar,
pero realmente es tremendo. Mire, antes de fin de año tuvimos una conversación, es una joven de nuestra congregación, es realmente una líder que el Señor nos ha bendecido en todo lo que tiene que ver con los renuevos. Ella hablábamos porque estaba en una empresa bien, en esa empresa todos los que compañeros de trabajo habían despedido personas, la economía había cambiado, Argentina estaba camino porque muchos créditos se habían cerrado. Entonces ella me empezó a hablar y me decía, mire, yo quisiera cambiar. Yo le decía, mira, si vas a cambiar, vamos a buscar, no creo que sea un tiempo de cambio. Pero en la segunda conversación ella me dijo, mire, mi trabajo sigue igual y yo voy a cambiar. Pero le hago una historia larga, corta. En menos de una semana consiguió trabajo y en una de las mejores empresas, pero una de las multinacionales que yo me sorprendí cómo en menos de una semana consiguió trabajo. Primero hizo una visita, lo que se llama una entrevista. En esa semana ya le confirmaron que la tomaban al otro día, así que renunció a un trabajo. Argentina no es un país que sobran los trabajos, tenemos uno de los más altos índices de desocupación. Con respecto a la región de Sudamérica somos el que supera todo. Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, todo. El único que nos gana es Venezuela. Así que la situación económica de nuestra nación es bastante delicada. Sin embargo, ella deja uno y tiene otro. Pero siempre ha sido fiel con los principios de los diezmos y fiel a Dios. Y Dios ha tornado su vida de una manera tremenda. En estos días, estoy hablando en los días de coronavirus, ahora con los días de cuarentena, donde lamentamos que muchos están perdiendo su trabajo, ella nos escribió de cómo la empresa le ha otorgado el aumento y cómo ella recibe un aumento. Dice que la empresa entrega 2 aumentos al año, pero ella entró posterior y le van a subir completamente la categoría. Usted se da cuenta que lamentablemente gente pierde el trabajo y esta joven le dan aumentos que no había recibido. Esto es favor de Dios. Esto es caminar en los principios de Dios, pero compartir con ella, ver la mano del Señor. Hay muchos de nuestra congregación, muchos, pero mire, que no han podido depositar en la cuenta. Nosotros estamos recibiendo a través de la cuenta bancaria, que ahí la secretaria tienen todos los datos. Usted puede comunicarse con su ayo, acérquese a su ayo, conéctese con algún hermano de la iglesia y le van a dar todos los datos de la cuenta bancaria donde usted puede ir y depositar esa ofrenda. Mire, menos, no sé si puedo decir 2 veces los dedos de la mano los que han ofrendado y que han depositado ofrenda en la cuenta bancaria. Sin embargo, la providencia está porque nosotros nos movemos bajo otro recurso y nosotros sabemos quién es nuestro proveedor y que es una fuente inagotable y que la mano de Dios está sobre todas las cosas. Hay veces estamos pendientes de que ninguno de los hijos de la casa esté viviendo un mal momento económico o alguna crisis. Frente a eso estamos trabajando. Por eso le decíamos que creo que 3 son las casas que hemos tenido que asistir. La tercera fue ahora hace 2 días. Las otras 2 fueron anteriores. Y una de ellas fue un caso extremo de una situación de un esposo inconverso. Pero realmente la providencia de Dios es sobrenatural. Así que este día le encomiendo sus oraciones. Oremos por las diferentes naciones, oremos por aquellos que están en situaciones. Yo hoy leía de personas que debido a un viaje, no estoy diciendo solamente el que se fue del país, hay personas en el interior de nuestro país que no tienen la manera de poder regresar a su casa porque está todo blindado y no se permiten el traslado de ellos mismos. Bueno, cosas, pero orar por nuestra ciudad de San Miguel, orar por las ciudades que tenemos a nuestro alrededor. Únase en oración. Al final de este momento vamos a orar. Le pido también que cubran en oración
por Tatiana, su problema de salud. Creo en un milagro y veremos el favor de Dios en la vida de Tatiana. Quiero comentarles también que tenemos noticia que Gabriela no salió del sanatorio, no salió todavía del hospital, pero ya tiene el alta. Hoy recibí fotos de sus mellizas, de Rosita y Patricia, porque así le quería poner el papá. Rosita y Patricia, de que están hermosas. Realmente les comunico para aquellos que están a través de la cuarentena, no estamos tan en contacto, pero realmente vamos a celebrar nuestra reunión y ahí vamos a poder contactarnos nuevamente. Hoy estamos guardando la distancia, pero quédese tranquilo que hay cobertura y hay un cerco de protección a través de tu casa, de tu familia, de tu vida, que es la mano y el favor de Dios. Así que muchas cosas. Estamos en contactos con hermanos que realmente están viviendo un tiempo de comunión y bendición familiar. Tome tiempo. Les recomiendo, como Karen siempre cuando anunciábamos el libro del Dr. San, tómese tiempo en leer ese libro, en las verdades que están establecidas y enseñadas a través de las Escrituras. Estoy en contacto continuamente con pastores de diferentes naciones, con nuestro querido Sam Soleim, con otros ministros. Realmente es un tiempo para realinear y reposicionar cosas y traer el orden correcto para su vida y toda su familia y toda su casa. Hay una palabra que quiero hablar para este día. Y cuando nosotros empezamos a ver de que cuando empezamos a partir el pan y a abrir las Sagradas Escrituras y revelaciones vienen en nuestra vida, yo hablaba con mi esposa en estos días como que las piezas que hay veces uno dice, pero esto cómo es como un rompecabezas y cada ensamble se va uniendo y se van estableciendo las piezas de una manera sorprendente. Por eso hablábamos que no hablamos opiniones, sino revelaciones de la palabra y cómo estos principios que están establecidos en la palabra empiezan a operar en nuestra vida y de cómo ese principio empieza a trabajar. Hace mucho tiempo hemos hablado acerca del hombre enviado, del hombre establecido, de quién ha sido enviado a su vida. Yo estaba leyendo recién que en el comienzo de estos días, que son los días de Pascua y los días de la celebración de la crucifixión del Señor Jesús y de los padecimientos de Cristo, de que realmente a mí me causa, parece un contrasentido y como una mezcla de emociones en lo que voy a decir, porque de pronto hablar de un placer personal cuando fue la mayor amargura, la copa más amarga que tuvo que beber el Señor. Pero lo que yo descubrí es que Él pudo atravesar eso puesto los ojos en lo que vendría después. Y lo que venimos después somos nosotros. Dice que la gloria que vendría posterior a esos padecimientos. Y la gloria sería la resurrección de nuestras vidas, de que nosotros hemos recibido y hemos aceptado a Jesús como Salvador y la resurrección tomó lugar en nuestra vida, las glorias que vendrían postrero a ello. Jesús atravesó eso mirando y sabiendo la gloria. La Biblia dice que Él ingresa a Jerusalén y estaba a esta fecha, la celebración de la Pascua. Entonces los discípulos, sabiendo de que Él iba a celebrar la Pascua, Él comienza a decirle, mire, al ingresar a la ciudad van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Ese hombre está portando un recipiente con un cántaro de agua. Ese hombre va a ingresar a una casa y pídanle por el padre de familia y vamos a ir a ese aposento alto. ¿A quién tenían que seguir? A uno que iba con un cántaro cargado de agua. ¿Quién es aquel que te es enviado? El que porta la palabra y que trae la palabra para tu vida. Alguien que carga la palabra.
alguien que vive la palabra y que lleva la palabra sobre su vida. A ese es el que tenemos que seguir. En estos días algo que entró profundo en mi corazón es una expresión que tuvo Samson Lane y que dice que hemos domesticado la palabra. Él lo repite siempre. Pero la otra... sucedió algo, no sé si bajó la intensidad. Se puso negro y se puso algo. Seguimos, estamos en vivo. Disculpe que hay veces tenemos interferencia. Que la hemos... ¿cómo es cuando uno vive en un país? Bueno, ustedes no me pueden responder. Democratizado. Hemos democratizado la palabra. ¿Qué es la democracia? Bueno, opiniones de varios. Este opina una cosa, una opina... Bueno, levanten la mano, ¿qué opina esto, qué opina la otra? Y hemos democratizado la palabra. Y la palabra no es sacar una conclusión después, no. Es lo que Dios dice y lo que Dios está establecido. Y hemos democratizado la palabra. Y hemos buscado lo que me parece bueno, me conviene. La palabra no se trata de un consenso de varias personas, no, de lo que Dios dice y lo que Dios ha establecido. Fíjese que cuando leímos el relato de Jeremías, que le fueron a consultar, sacaron una opinión y dice, no, pero acá es una nación que está bajo dominio babilónico, escapemos a Egipto. Fue la conclusión de una deducción humana. No siguieron la voz del hombre que traía la palabra de Dios. ¿Para qué fueron a Jeremías? Porque sabían que Jeremías era el profeta y era el hombre que le traía la palabra de Dios para su vida. Hemos democratizado la palabra y hemos puesto la palabra en una posición de democracia. Tamo enseña que el principio de eso es cuando lo que nosotros tenemos en Amón, que son los descendientes de Lot, en Moab y Amón. Esas dos naciones que comenzaron a constituirse de un incesto de dos hijas teniendo relación con un padre, y donde el principio es que no necesitan de padre. ¿Y para qué padre? ¿Y qué necesito yo, padre? Un hombre. Es cierto de que personas han sometido. Sí, no estamos hablando de sometimiento. Un padre está establecido para traer la provisión sobre esa casa, la cobertura sobre esa casa. Mi hijo, que está aquí al lado mío, él ya tiene una mayoría de edad, pero cuando él era pequeño y yo siendo el padre sobre él, era quien ejercía la cobertura sobre la casa, la autoridad sobre la casa, la providencia sobre la casa, y también junto a mi esposa. No lo vamos a dejar afuera a la pastora. Ejercíamos la provisión. Pero cuando se saca la paternidad y se comienza a funcionar en una cultura de orfandad y en una cultura anárquica, que cada uno quiere hacer lo que le parece, le conviene o cree lo mejor para sí. Por eso hablaba del médico. Por eso le hablaba acerca de que el médico, cuando va, no te dice qué usted quiere hacer, no, el médico te dice, mire, hay que hacer esto, esto y esto. Y la persona hace lo que el médico le está recomendando o le está indicando. Entonces, cuando nosotros vamos a los principios de la palabra, tenemos que saber, el reino de Dios opera así, así. Yo no sé cómo hizo tu tía Dominga, tu vecino, pero tenemos que ir a los principios de la palabra. Jesús le dijo, sigan al hombre que lleva el cántaro de agua. Y que nosotros tenemos que traer esos principios que están establecidos. Hace tiempo hemos hablado acerca de la parábola del sembrador. En el libro de Marcos, capítulo 4, en el versículo 33, hay una referencia en Marcos, capítulo 4, versículo 33, que dice así, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Entonces el Señor les habla parábolas conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, Dios
le hablaba, ya lo hemos hablado, a todos por parábola, pero a sus discípulos les hablaba más profundamente y les hablaba todas las cosas y no por parábola. Entonces ya vemos una diferencia. O sea, en esa generalidad que queremos decir que Dios es bueno y que ama todo, y que empezamos a hacer un humanismo, no nos damos cuenta cómo operan los principios. Y esto no es el sentido de rango, esto no es el sentido de una mentalidad terrenal, que yo soy el Padre y acá me tienen que escuchar. Eso es contaminación de las cosas del mundo. Sino, ¿quién te trae la palabra y cómo te conectas a esa palabra? Cuando yo compartí estos testimonios y comparto estas cosas, para que ustedes sepan de cómo hemos establecido los principios y cómo hoy estamos viendo la manifestación de los mismos principios y los resultados que están produciendo. También saca a luz a aquellos que no los han aplicado y han atravesado algunas situaciones presentes. Pero cómo yo he visto las respuestas y cómo cuando enseñamos el principio de la primicia, diciendo que esto iba a afectar en el resto de todas las cosas. Y vemos el favor de Dios. Entonces, esas cosas que Dios existe y está en todo lugar y yo me quedo así con eso, yo necesito conectarme a ese hombre enviado que me trae la palabra y que me va a hablar la palabra a mi vida y que me trae el mensaje. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque hemos democratizado el versículo que dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, donde está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leerlo y vayamos a esa porción. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto hizo como que yo puedo oír. Y esto no es manipular, porque esto puede ser mal interpretado y se puede juzgar mi acción sobre esto. Estoy diciendo cómo operan los principios. Si usted lee posteriormente, si usted lee las Escrituras, habla del enviado. ¿Cómo oirán si no fueran enviados? Entonces necesita un enviado que escuche. ¿Y qué lleva ese enviado? Ese lleva la palabra de Dios. Y necesita recibir de ese enviado. No es que yo me pongo y escucho acá, escucho allá, escucho todo lo que está sonando, o me pongo a través del internet a querer buscar cualquier cosa. Necesito conectarme a mi hombre de Dios. Y nosotros estamos continuamente mostrando principios, leyes divinas en las cuales operan estos principios eternos. Yo leí Marcos, pero por ejemplo, en Mateo capítulo 13, en el versículo 10, Mateo capítulo 13, versículo 10, nos dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, el Señor Jesús respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. No a ellos, a vosotros. ¿Sí? El Romano nos habla que el mundo en su sabiduría se encerró y creyendo ser sabios se hicieron necios. O sea, no es en la sabiduría del mundo, sino en la conexión de los principios y escuchando la palabra y recibiendo y conectando tu espíritu hacia esos principios. Entonces ellos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque los discípulos que van camino a Emaús abandonan Jerusalén si Dios les hablaba claramente, porque había muchas cosas de la comprensión que necesitaban ser cambiadas y necesitaban conectarse al Espíritu Santo para que esas revelaciones vengan a su vida. Ahora esos discípulos vuelven a Jerusalén con el pensamiento que se encontraron con alguien que era el Cristo y que la había resucitado, pero tampoco no se les había revelado todo completamente. Porque necesitaban, ahora ellos estaban conectados con el enviado, con Cristo Jesús.
con el cordero que iba a ser sacrificado, con el que fue el sacrificio propicio que cumplía, que satisfacía la justicia eterna de Dios. Es tremendo. Mire, me quiero retroceder un poquito y no irme. En estos días de Pascua, ¿qué se hace? Era necesario sacrificar un cordero. ¿Cómo era el cordero que iba a ser sacrificado? Debía ser presentado al sacerdote. El sacerdote examinaba ese cordero. No tenía que tener ninguna hueso quebrado, no tenía que tener defecto, tenía que ser sin mancha. Él es el sacrificio perfecto. ¿Cristo a quién fue presentado? A Juan el Bautista. ¿Dónde lo recibe Juan? En las aguas del Jordán, en el bautismo. Había que lavar ese sacrificio para presentarlo. ¿Necesitaba lavarse? No, porque no hubo pecado en él. Pero sí necesitaba presentarse al sumo sacerdote, a Zacarías. Y Zacarías opera como un profeta y sacerdocio, a Juan, que es hijo de Zacarías. Y Zacarías era sacerdote, así que Juan opera el sacerdocio. Jesús se conecta a la autoridad. Jesús se conecta al hombre de Dios establecido y va y se presenta. Y Juan da testimonio. ¿Y qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita... ¡Oh, tremendo! Juan es el que da el aval. Por eso hoy tenemos Pascua. Por eso hoy celebramos la Pascua y celebramos la redención eterna en Cristo Jesús. Pero Jesús cumplió el principio y como Cordero se presenta ante el sacerdote y el sacerdote testifica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Oh, poder de Dios! ¡Gloria a Dios! Estas revelaciones son tremendas. Y era ese Cordero acepto delante de Dios. Para que la justicia de Dios sea cancelada, necesitas recibir la palabra del enviado. Y la fe se te va a aumentar al escuchar a través de ese enviado la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios de ese hombre de Dios. Entonces el Señor les dice que les hablaba de una manera al pueblo, pero a ellos le hablaba de una manera diferente. Volvamos a Romanos, volvamos a las Escrituras. El versículo 1 del capítulo 10 dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo le habla acerca de la salvación y el anhelo. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a las justicias de Dios, lo que estábamos hablando y lo que veníamos compartiendo. No se sujetan a la de Dios porque quieren incorporar una personal, una propia. ¿Por qué Dios le dice: no quiero sacrificio, quiero obediencia? A veces quieren hacer cosas galácticas, no, porque ahora vamos a meternos y vamos a... No, obedezca, crea, confíe. Hace poco, en mis contactos pastorales y con otros, un pastor convocó a la oración. ¿Es correcto convocar? Sí, y hasta conmueve que te convoque a la oración. Pero su testimonio, su comportamiento son de lo más corrupto y satánico. Y queriendo hacer una convocatoria para algo bueno, pero funcionando y conduciéndose corruptivamente, creen que por un hecho, un sacrificio, ayuno y oremos y todo. Dios no quiere sacrificio, no lo dice en las Escrituras y lo repite, quiere obediencia. Entonces, cuando te conectás y te pones bajo ese padre y obedeces y empezás a funcionar como un hijo sobre la casa, estás operando en los principios de obediencia y no en tu propia justicia ni en la justicia personal. El versículo dice, el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí se cancela.
el Redentor. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Hablando del antiguo pacto y de la ley. Pero la justicia que es por la fe dice así. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Tiene que hacer morar, tiene que ser como ese hombre llevando el cántaro de agua, la palabra sobre su vida, portar la palabra. Entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. En estos días de coronavirus no vas a ser avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Entonces creen porque el enviado viene y le trae la palabra. Y necesitamos ser enviados, no ser autónomos. No es ser cuentapropista, no es anarquismo que cada uno hace lo que quiere y hago cualquier cosa, pero después tomo algo bueno y lo mezclo con lo malo y creyendo que ya está todo. Necesito ser un enviado. Y como un enviado tengo que ser un claro representante del Padre Celestial. Y como representante y embajador de ese Padre, en la medida que yo opere en los principios, se me confieren las autoridades y los poderes. Por eso Jesús le preguntaron, ¿y quién te dio este poder? ¿Y dónde sacaste ese poder? Entonces Jesús ahí le dice, ¿ustedes conocen a Juan el Bautista? Porque yo con él me conecté, ustedes no se conectaron. El bautismo de Juan era del cielo, entonces ellos dudaban. Jesús les mostraba que él no era un cuentapropista, que él era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, pero que también en la tierra cumplió con el principio de presentarse al sacerdote. Y que él era judío también. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo primero que comenzamos a hablar, la armadura de Dios y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que decíamos que esa no era un arma, pero es con esos pies que vas a aplastar la serpiente. Es con la paz y la autoridad y cuando te posicionas como un hijo de Dios que puedes aplastar la cabeza de la serpiente que quiere introducirse en tu casa y en tu vida. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Así que Isaías mismo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios que te trae ese hombre de Dios, con el cual estás recibiendo la palabra. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien,
por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando y habla a través de sus enviados y sus hijos. Israel en la sombra. Jeremías de día y de noche le traía palabra, Israel no quería oír. Israel no oyó no solamente a Jeremías, no oyó acá, no oyó ninguno de los profetas, a Nahum, a Habacuc, a Isaías, a todos sus hombres de Dios. Se desviaron. Que esto no sea la imagen del pueblo de Dios hoy. Que escuches y obedezcas la palabra y actúes. La fe viene por el oír, y el oír la palabra a través de ese hombre que ha sido enviado a tu vida. Y ese hombre enviado trae la palabra. No utilices esto como una democracia y un consenso. Bueno, yo escucho acá, escucho allá, escucho esto, escucho lo otro. Y en ese pensamiento se estableció un pensamiento de lo más satánico, mezclado y infatuado con un pensamiento de humildad, diciendo, bueno, yo escucho, y como dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno. No mezcle los versículos, no mezcle los principios y no mezcle. Eso está en Tesalonicenses. Y eso habla de las profecías. Lea el versículo anterior y dice que no menosprecie las profecías. Y si alguien está profetizando y escuchó otra profecía, dice, bueno, de las profecías que escuchó, examine todo y retenga lo bueno. No de la palabra de Dios. No es que usted va a elegir el principio que le convenga o al pastor que le convenga. Reciba el enviado y reciba la palabra que ese enviado trae para su vida. Y establezca la palabra de Dios en su vida. Y al establecer esa palabra va a producir los resultados sobre tu vida. Y ahí sí, al recibir la palabra y establecerla, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En un momento me quedé mirando porque estaba pensando en un versículo y ese versículo es: mas el justo por la fe vivirá. La fe que tienes en ese Dios, estuvimos diciendo, no la fe que sirve a los deseos y a la voluntad humana. La fe que creemos en ese Dios y en el poder de ese Dios. Y al tener ese Dios como Padre, el resto de las cosas serán aplicadas y es lo que llamamos añadidura. Quédate tranquilo que providencia, favor de Dios, bendición, salud está sobre tu vida. Ten fe, confianza y seguridad en ese Dios que es nuestro Padre, que es todopoderoso, que nunca nos ha dejado, que es el Padre eterno, al cual podemos clamar. Y no necesitamos que nadie lo baje ni que nadie lo suba, porque cerca está de nosotros. Pero tenemos que recibirlo a través del enviado y conectarnos a la palabra. Y esa palabra va a producir en nuestra vida. Esa es la palabra que va a producir los resultados. Y al recibir esa palabra va a traer fe y bendición sobre tu vida. Quiero cerrar con oración, pero no solamente porque prediqué, sino porque en estos días de ayuno y oración siempre nos encontramos orando y pidiendo por todo. El compromiso que hemos asumido lo seguimos estableciendo aún a través de la internet. Así que me uno con cada uno allí en las casas, en los hogares, en el nombre del Señor. Padre, hemos asumido un compromiso en orar por nuestra ciudad. Y nuestra ciudad es donde está establecida la iglesia de San Miguel. También hacemos oraciones por ciudades vecinas como Bellavista, José Cepaz, Don Torcuato, Moreno, cada una de las regiones aledañas, Señor. Estamos
esos radios de influencia que nosotros tenemos, para que tu mano, tu cuidado, tu favor sea sobre cada vida. Señor, hoy no hemos leído peticiones ni necesidades, pero sobre todas las casas, no solamente los hermanos, sino sus seres queridos, familiares, amigos, sea tu bendición y tu cuidado sobre sus vidas. Señor, gracias por la providencia divina. Oro por las autoridades, Señor. San Miguel ahora está establecido andar toda persona con el barbijo. Obedezcamos a las autoridades. Oramos por el señor intendente Jaime Méndez, Señor. Oramos por los concejales, por las autoridades, la policía. Señor, cada uno de los que están en influencia en nuestra región, que tu mano sea sobre tu vida. Señor, también por la economía de nuestro país, por el presidente de la nación. Oro por los ayos, por los hijos espirituales que nos has otorgado. Oramos por la familia que tenemos, Señor, en Pergamino, diferentes hermanos, los pastores de Chile, amigos, República Dominicana, Estados Unidos, todos aquellos seres queridos. Y oramos, Señor, por aquellos hermanos que en estos días aún han atravesado estos momentos de salud sobre su vida. Señor, en el nombre de Jesús, lo sobrenatural, lo divino, lo que he hablado, Señor, la maravilla que he declarado y he proclamado se van a manifestar en este día y hora. Las maravillas de Dios se van a manifestar. Lo creo. Y maravillas se están manifestando ahora. En el nombre de Jesús. Paz y gracia sea sobre cada vida.